Señorita, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Para Laura, Yurleis, Giselle, Juliana, Laura Ordóñez, Yurleis Vargas, Chimena Matí. Bueno, señoritas expositoras, ya pueden comenzar, ya les doy la oportunidad para que compartan. Muy bien, alcalde. Ya lo pueden hacer. Yurleis, ¿puedes compartir pantalla tú? Es que yo no puedo. De Yurley a Yurleis. Bueno, buenos días para todos. Ya. A nosotros nos tocaron los aspectos de la planeación y la administración educativa. Entonces empezamos con la definición. La definición, la administración educativa es un proceso conformado por las funciones de planeación, organización, dirección, coordinación, ejecutación y control de todas las actividades que se ejecutan en una institución de enseñanza. Los aspectos genéricos. Espera un momento, que es que no alcanzo a ver bien. Dice la organización de la vida social. La educación tiene una recíproca relación e influencia en la vida social. Es uno de los necesarios productos, al mismo tiempo que uno de sus factores. La vida social se rige por un principio organizativo, principio que se extiende a todos dominios de la cultura, como son la vida científica, la vida artística, la vida moral, la vida religiosa, la vida económica, la vida política, entre otras cosas. El conjunto de leyes vigentes de un país de derecho positivo constituye el órgano familiar de carácter laboral, económico y de orden internacional, y también de la vida educativa. Así, toda la organización social está salvaguardada por esta figura jurídica. El derecho positivo, pero la sociedad no es la misma en el tiempo. Su evolución se consta y dinámica que la caracteriza como algo vivido. En este sentido, la sociedad dinámica presente constante crisis de crecimiento, hecho al cual la educación muchas veces parece ser ajena, olvidándose de la misma. Sin duda alguna constituye la verdad palanca de su proceso social, el criterio de que el hombre educado
quien con su vida moral interactúa artísticamente o religiosa, conserva o acrecienta interrumpidamente las instituciones sociales, ya que no se discuten ni se pone en duda su validez. Bueno, antes de que continúes, bueno, quiero que tú expliques, por favor, eso que tú leíste, porque la idea no es leer las diapositivas que colocaste allí, yo leí. Entonces necesito que, por favor, en tus propias palabras, expliques o nos expliques lo que tú estás colocando allí. No que lo leas, por favor, sino que lo expliques. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa diapositiva? Entonces, dale, por favor, quiero escuchar. Qué pena, profe, es que se me cortó la señal en ese momento, no le escuché qué me dijiste. Súbele el volumen a tu micrófono. Ya tiene todo el volumen. Bueno, ahí te escuchamos. Dale que yo te escucho. Te estamos escuchando. Entonces, te repito, ¿qué es lo que nos está diciendo esta diapositiva que tú leíste? No quiero que leas, quiero que expliques lo que tú indagaste. Bueno, que esto se basa en diferentes tipos de vidas, que no solamente como lo profesional de uno solo, como por decir, la mayoría de personas quieren que sus hijos sean abogados, sí, pero entonces ya la elección es de cada uno y ya que la educación le permite a uno escoger varias cosas, también se puede ser religiosa o económicamente, o sea, como que va dependiendo de la educación y de uno también. No, creo que no tiene nada que ver con eso que tú estás explicando. De hecho, lo que planteaba el artículo es ese enfoque social que tiene el contexto educativo. Y ahí lo que nos está planteando es de que la educación no se estanca, la educación realmente lo que hace es evolucionar. Y pues lógicamente la educación está inmersa en lo que plantea la cultura, en lo que plantea un contexto religioso, una vida moral, como lo mencionas allí, pero no son estáticas. Precisamente lo que se pretende es que se pueda tener esa posibilidad de crecimiento y si ustedes se dan cuenta, la educación pues ha evolucionado, ha cambiado de una manera constante y eso es lo que permite que haya ese progreso social. Antes no había absolutamente nada de tecnología, ahora hay una gran cantidad de conocimientos con respecto a eso. Eso implica un progreso social. La educación va de la mano de eso. La educación precisamente permite a los que tienen la posibilidad de prepararse, de estudiar, progresar también. Les permiten adaptarse a las demandas de una sociedad, de un mundo cambiante, de todas estas estructuras sociales que invitan a las instituciones educativas a invertir económicamente, a invertir en el talento humano para mejorar día a día la educación, para mejorar lo que es transmitir la educación. Entonces, tiene que ver con esa evolución. De hecho, la primera parte que tú colocaste allí de la organización de la vida social, entonces ahí se está vinculando pues esa vida social a la educación. La educación existe precisamente porque hay una vida social. La educación existe porque hay una serie de personas que quieren y están con deseos de conocer, están con deseos de capacitarse, de estudiar, de aprender, de
de asumir nuevos retos. Y eso está inmerso en la sociedad. La sociedad está acompañando a la educación y la educación está acompañando a la sociedad. Entonces, hay algún vínculo, como lo dices tú allí, a través de aspectos familiares, de carácter laboral, económico, de orden internacional, y pues involucrando pues a ese contexto educativo. Todo interactúa, por eso se habla de planeación educativa, porque todo está vinculado y todo tiene que ir apuntando a la adaptación a esos cambios que el mundo social tiene. Por eso se habla de ese progreso social. Entonces sí, te pido el favor de que no leas, porque inclusive, y lo digo con todo respeto, cuando haces tú la lectura, también te equivocas en esa lectura. O sea, y la idea no es leer, la idea es explicar lo que nos plantea el artículo. Y si nos ponemos a leer, por lo menos que leamos bien, por favor. Entonces continúen. Espero no sigan leyendo. Las características de este artículo son las económicas, son las experiencias sociales, las influencias ideológicas. Bueno, dice que algunas veces son inmaduras y revolucionarias. Digamos que, bueno, la primera es que son sistemas educativos tradicionales, utilitarios, con predominio del hogar, el arte, la guerra y la artesanía. Pues digamos que eso era la época de antes. Luego en la B tenemos sistemas educativos eclesiásticos de la educación. Eclesiásticos quieren decir que son escuelas que se dedican a la transformación ideológica de la cultura y cuyo propósito es formar jóvenes con valores y con ética. Y sistemas educativos laicos son la educación que se basa en las concepciones religiosas y en los conocimientos científicos. Son las tres características. Vamos pues con los conceptos y principios de la administración educativa. Bueno, continúe, por favor. Un momento, profe. Entonces, en los conceptos y principios de las funciones administrativas, en estos pues se encuentra la comunidad de los docentes, las instituciones y los alumnos. También encontramos que la administración es una rama denominada administración educativa, ya que esto también los padres de familia. Yurleis, qué pena, ¿puedes seguir tu momento? ¿Qué pasó? Mucho. Señorita, ¿qué pasó? Yurleis, qué pena, ¿puedes seguir tú? Es que no me siento bien, profe. Ok, entonces voy a seguir yo. Bueno, los conceptos y los principios, las funciones de la administración educativa. Bueno, los actores son los
los alumnos, los docentes y la institución, que necesitan un proceso para alcanzar sus objetivos. La administración genera como una rama denominada administración educativa, la cual permite ordenar las actividades que realizan las organizaciones educativas para lograr los objetivos y las metas propuestas. La administración educativa está dirigida y ordenada de esfuerzos y la determinación de objetivos académicos y políticas externas e internas. Entonces, la administración educativa se divide en cinco ramas, que ya las voy a explicar más adelante. Bueno, el objetivo principal de la administración educativa es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una maximación de recursos en las instituciones para lograr alcanzar estudios. Bueno, hay estudios que se han especializado en 5 tareas, que son establecer relaciones en las escuelas y en la comunidad, desarrollar planes y programas de estudios, agrupar alumnos, gestionar la administración de los recursos y materiales humanos y financieros y establecer la organización estructurada institucional. Bueno, aquí, de hecho, la misma organización educativa constituye el objetivo de estudios de la administración educativa y la teoría está resuelta por interacciones entre las ciencias y la educación. La teoría administrativa genera disciplinas como la economía y las ciencias políticas, sociología y entre otras. Aquí están el proceso administrativo y educativo, que es la planeación, que prevé situaciones y acontecimientos. La ejecución, que es practicar lo planeado. La organización es crear el cuerpo social escolar. La dirección, hacer funcionar las instituciones y lograr los objetivos concretos en un ejecutivo. La coordinación, sincronizar esfuerzos y actividades, el control, evidenciar el orden, disciplina y la coordinación, y la evaluación, que es determinar la eficacia, el impacto de las actividades educativas. Pues digamos que de esto se trata la administración educativa, es de planear, ejecutar, organizar, la dirección, la coordinación y el control y la evaluación de como de los recursos. La escuela es una institución de carácter social significativa por su constitución en la agrupación de los alumnos y los maestros. Es una comunidad de trabajo que tiene que ir entrelazada con la sociedad y el plan propuesto de educación. El objetivo es fundamental. Pues en esto, pues digamos que el propósito de todo esto es que todo salga, digamos que a la perfección con los objetivos propuestos por una institución. Digamos que eso es, pues es el tema central, era como la administración de los recursos, la administración de los objetivos, entonces como organizar, como tener el control de los 7 que puse en el esquema. Y pues ya, profe, la verdad es que yo estoy en mi parte, pero es muy difícil pues decirlo de Yurley, porque pues habíamos acordado ciertas cosas, profe. Bueno, pero ahí ya está Yurley, ya puede Yurley asumir también su parte. Ya puede continuar Bueno, Yurley. entonces, la parte de la administración, como decía mi compañera, lo del esquema. Entonces, esta administración no solamente son los entes educativos,
sino también van incluidos los alumnos y los padres de familia. No sé por qué no lo prepararon, señorita. Se nota que lo están haciendo de una manera supremamente incompleta y se nota que no lo prepararon bien. Y precisamente este tema, digámoslo, está afianzando lo que habíamos visto en las clases anteriores con respecto a ese impacto social que tienen las instituciones educativas, cómo se tienen que realmente estar organizando para poder generar el resultado esperado, que en últimas es fomentar la educación. Entonces, hay unos aspectos importantísimos que se tienen que aclarar con respecto al sistema educativo, ¿no? Esa parte histórica, esa parte geográfica, esa parte cultural, porque nosotros no podemos, o las instituciones educativas no pueden impartir educación, no pueden transmitir conocimiento sin tener en cuenta el concepto cultural del grupo de personas que están asistiendo a un plantel educativo. O sea, una base cultural o un concepto cultural tiene muchísimo que ver con cómo las personas que viven en cierta región geográfica tienen su forma de vida, tienen su idioma, tienen su forma de ver la vida, tienen su propio gobierno, se organizan de una manera que está relacionada con lo moral, con los valores, con sus costumbres, con su religión. Entonces, necesita las instituciones educativas, cuando uno crea una institución educativa, se necesita hacer como el estudio del contexto en donde está a las personas a las cuales les queremos llegar, ¿sí? Es decir, todo aquello que está constituyéndose en ese factor de la cultura, de la historia, es decir, cómo esos antecedentes que tiene esta cultura a nivel histórico están teniendo una serie de herramientas que le permitan a las personas acceder a la educación. Y cómo nos vamos a ubicar en ese contexto geográfico, de tal manera que estos componentes son muy importantes para poder hablar de las instituciones, y ahí lo mencionaban con respecto a lo que tiene que ver con las escuelas, con todas esas agencias educativas, y que estas agencias educativas, pues lógicamente tienen una serie de componentes jurídicos, porque tienen que ser controladas por la legislación del gobierno, en este caso de Colombia, en donde tienen que seguir un conjunto de normas, en donde tienen que seguir unos parámetros establecidos por nuestro país, ¿sí? Y eso pues permite encauzar pues como un cumplimiento de los propósitos de la educación, que es enseñar, que es formar a la gente. Entonces, aquí hablamos nosotros de esa legislación en donde se tiene que hacer cumplir, se tiene que hacer respetar, ¿cierto? Y que las instituciones educativas que no la cumplan, pues evidentemente se hacen acreedoras de sanciones, ¿sí? El retiro de la licencia de funcionamiento o del cierre del establecimiento educativo. Pero como el contexto educativo pues también incluye lo que son el recurso humano, en donde se mencionan pues también como ese conjunto de personas que asumen roles directivos, que asumen roles ejecutivos, que asumen roles de profesores, de coordinadores, hacen parte pues de esta comunidad educativa, ¿ven? Y se necesita que dentro de esa legislación educativa exista una manera de vigilar a estos funcionarios, ¿sí? Para que se les dé entonces una
un camino, una serie de lineamientos de comportamiento ético, moral, precisamente para estas instituciones y para que las instituciones realmente cumplan con el objetivo principal, que es formar personas, ¿sí? Entonces, hay varios aspectos con respecto a estos contextos educativos que los mencionaban ellas en algún momento cuando hablaban de esos ideales sociales y políticos. Se supone que la Constitución Política de Colombia nos protege con respecto al derecho a la educación. Entonces, esa parte está muy ligada a cómo nosotros, como gobernantes, tenemos la necesidad de apoyar, pues, precisamente a las instituciones educativas para brindarles el apoyo económico, para autorizarlos para que desempeñen su labor de una manera adecuada. No es solamente que se les dé el permiso, sino que se les haga seguimiento para que tengan esa organización bien establecida, para que se vinculen de una manera muy funcional, muy oportuna, para poder generar resultados positivos. Entonces, allí es cuando florece esa educación positiva, esa educación gratuita, esa educación obligatoria, porque lo que queremos nosotros es, independientemente de la posición sociocultural o socioeconómica que tenga el educando, se requiere de que tengan la posibilidad de aprender, ¿sí? Independientemente de donde provenga. La educación es un derecho que todos nosotros tenemos. De hecho, hay que aprovecharlo. Y estos contextos es precisamente para que los aprovechemos, ¿sí? Entonces, se quiere conquistar con el conocimiento a una sociedad. Se quiere colocar entonces de manera gratuita y obligatoria a la educación, pero necesitamos hacerlo de una manera supremamente estructurada, con planeación, con estructura, con objetivos, con planes a llevar a cabo, ¿sí? En donde pues se incluya pues esas comunidades humanas, en donde se incluyan la relación que tiene con el Estado, con el gobierno, para poder generar esos apoyos, ¿sí? Y mucho más cuando, sobre todo en nuestro país, que somos un país en donde se notan las diferencias con respecto a los estratos sociales, en donde las personas que son menos favorecidas no tienen acceso a la educación. Y eso que es gratis, ¿sí? Y que es algo obligatorio que el gobierno tiene que cumplir hacia nosotros. O sea, nosotros podríamos incluso demandar al gobierno porque no hay esa posibilidad de la educación como tal para todo el mundo. La vida educativa es un derecho para nosotros, ¿sí? Y eso pues implica que tengamos nosotros que acceder a una serie de prescripciones generales a nivel de preescolar, a nivel de la formación básica, la formación secundaria, la educación normal y la educación superior, incluyendo la investigación científica, porque es que no es únicamente para cierta área de la educación, no, eso tiene que utilizarse en todos los contextos que habla de la educación y que se emplea la pedagogía como tal. Entonces la idea es unificar toda la educación, ¿sí? Para que las personas que quieran acceder a la misma sepan qué es lo que van a recibir y cuáles son sus servicios educativos que nos brindan las instituciones. Entonces, ahí está planteada esa ley educativa con esos mecanismos jurídicos que me permiten entonces hacer control a estas instituciones que quieren impartir educación. Entonces, no es solamente colocar un letrero ahí al frente de la entrada de la institución, sino que sigan ciertos tipos de reglamentos, que son esas disposiciones jurídicas concretas, especializadas y circunstanciales que está ligada a
a esa labor pedagógica, ¿sí? En donde pues se hace o se enfatiza en los diferentes aspectos, como lo técnico, como lo tecnológico, como la básica primaria, la secundaria, la formación ya profesional como tal. O sea, todas estas áreas o todos estos espacios académicos necesitan tener las instituciones una serie de reglamentos, ¿sí? ¿Y quién impone esos reglamentos? Pues el Estado, ¿sí? El Estado es el que realmente determina qué es lo correcto que se debe hacer y cómo las instituciones deben cumplir eso, cuáles son los comportamientos que tienen que tener o que deben de tener los que crean estas instituciones, qué tipo de procedimientos administrativos y directivos sobre este contexto escolar deben de seguir. Entonces realmente tiene que ver con toda esa parte de la reglamentación. Y pues esa planeación integral de la educación, pues precisamente lo que permite entonces es desarrollar capacidades individuales en la gente. Digamos que si yo tengo mi empresa, mi organización, mi institución educativa totalmente estructurada, seguramente voy a tener la posibilidad de desarrollar las capacidades individuales en los estudiantes, ¿sí? Y al lograr eso, pues estoy cumpliendo con otro objetivo importante, y es satisfacer las necesidades de las personas que asisten a la educación y a su vez a la sociedad, satisfacer esas necesidades y demandas de una sociedad que quiere y que desea desarrollarse y que desea progresar. Entonces, la existencia de esta planeación integral en la educación lo que propone es precisamente cumplir con esa finalidad social, ya que esa planeación concibe a la educación como ese bien, como ese servicio que absolutamente todo ciudadano colombiano tiene derecho, ¿sí? O sea, nadie me puede quitar ese derecho a la educación. Otra cosa es que yo lo sepa aprovechar. O sea, a mí me dan me cumplen con ese derecho de la educación, pero si yo no lo asumo, si yo no me genero beneficios con eso que me están dando, pues entonces el problema es mío, que no quiero salir adelante, que no quiero realmente aprovechar esa oportunidad académica y de educación que me dan. Es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es un deber de todos nosotros aprovechar esos espacios académicos. Entonces, fíjense que esa es como la primera finalidad social que tiene la planeación educativa. Hay otra que tiene que ver con la manera de responder a las exigencias de las estructuras, de las instituciones de un país, de una sociedad. Entonces, allí la educación lo que pretende es hacer una inversión productiva, no es un gasto innecesario, no, es una inversión productiva que a largo plazo, o bueno, digámoslo que a mediano plazo, se pueden ver resultados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay beneficios a largo plazo, hay beneficios a mediano plazo. Entonces eso va a suponer que la sociedad va a mejorar en muchos aspectos. Vamos a tener mejor desarrollo económico, porque tenemos más gente capacitada, porque la gente está asistiendo a las escuelas de formación, a las instituciones educativas en donde se preparan. Y al estar preparados, entonces reciben esos beneficios económicos, porque en la medida que yo esté mejor preparado, entonces mi desempeño laboral va a ser mejor. Eso hace que yo tenga entonces que prepararme aún más todavía para obtener esos beneficios económicos, culturales, ¿sí? Sociales, inclusive. Y eso se le retribuye a la sociedad. O sea, digamos que eso es una relación recíproca.
¿no? Es una relación de compromiso mutuo, en donde la sociedad me brinda esa oportunidad de la educación y nosotros como individuos, como personas que adquirimos el conocimiento, le podemos también favorecer a la sociedad, porque tenemos el conocimiento. Entonces eso lleva a que se tenga un equilibrio bastante interesante a esas dos exigencias entre la sociedad y las personas que reciben la educación. Entonces fíjense que eso es un desarrollo pues completo, un desarrollo armónico, un desarrollo en donde la perspectiva macro planificable pues es la misma, ¿sí? Porque permite que la gente esté de una manera permanente en formación. Entonces todo eso tiene que ver con ese equilibrio, ¿sí? Tiene que ver con esa finalidad social también. ¿Ven? Entonces la educación del futuro, digamos lo que ustedes consideran importante para su futuro profesional, pues está ligada con la educación. Entonces, mediante ese concepto del futuro, ustedes van a desarrollar una serie de planes administrativos, planes académicos, en donde ustedes van a colocar a funcionar todo su conocimiento. Entonces, realmente esa planificación les permite a ustedes tener una educación democrática, una educación funcional y útil, y sobre todo una educación humanista. ¿Por qué? Pues porque va dirigida a las personas. Entonces, esa acción educativa con respecto a la planificación tiene que ser totalmente dinamizante, tiene que ser totalmente organizada, tiene que ser totalmente ordenada para que el desarrollo educativo fluya fácilmente, ¿sí? Y en la medida que se fluye fácilmente en la educación, también hay un desarrollo de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con lo que ustedes tenían que trabajar con respecto a la conducción de la educación, como ese proceso, esa relación directa que existe entre el Estado y las personas. Pero para que exista esa educación y esa relación entre el Estado y las personas, deben haber en ese intermedio como las entidades educativas, las instituciones educativas que se prepararon para eso, se prepararon de una manera planificada para comenzar a tener un rol significativo en la sociedad, ¿sí? Entonces, que lo que realicen no se quede en el aire, que no sea algo desorganizado, sino por el contrario, que esté funcionando de acuerdo a un plan, ¿sí? Así se evita correr riesgos, se evita generar resultados negativos, porque sí estamos planeando, sí estamos haciendo las cosas de una mejor manera. Bueno, voy a finalizar acá un momentico, porque se les va a acabar, nos queda menos de un minuto, entonces ya nos volvemos a ver y continuamos. Pues lamentablemente, pues lo que ustedes han estado trabajando, señorita Yorley, ambas, no, la verdad fue algo como medio desorganizado, la verdad. Y no le di forma, no le di contenido, y pues, los resultados pues no son buenos, la verdad. Ya nos volvemos a ver, señorita.